exáltate. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Si el nombre de nuestro Dios es vencedor, hermanos, denle la mejor ofrenda de palmas al que vive. Amén. Por su victoria es que nosotros estamos acá en este lugar, hermanos. Porque Él venció a la muerte y resucitó al tercer día, es que hoy estamos acá. Así que somos un pueblo de vencedores. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, encomendamos a ti el inicio de un nuevo estudio de la Biblia. Queremos pedirte, Señor, que a partir de esta noche, como siempre lo has hecho, tú nos entregues tu palabra, nos des la iluminación, el entendimiento, la sabiduría, para poder aprender de la palabra que tú has revelado al hombre. Instrúyenos, capacítanos para toda buena obra, y que a partir de este momento, Señor, nuestra mente y nuestro corazón atesoren tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que vamos a comenzar a estudiar los días martes. Así que le invito para que abra ahí su Biblia en el capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, como solemos hacer al iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia, damos una generalidad y un contexto del libro que nos proponemos estudiar. Y en el caso del libro de Apocalipsis, ya el nombre nos está revelando bastante, porque Juan de una sola vez coloca este texto en una categoría, hermanos, que pertenece a un género literario específico que se conoce como el género apocalíptico. El género apocalíptico, hermanos, es uno de
medios por los cuales, específicamente en el período que nosotros conocemos como período de silencio o período intertestamentario, tuvo su mayor auge de utilización. Y eso se debe a raíz de que durante ese período de 430 años, el profetismo tuvo muy poco ejercicio. Por eso es que se conoce también ese periodo como un tiempo de silencio. Pero una de las maneras que se utilizaban para transmitir algunos mensajes específicos era a través de la utilización de lo que se conoce como el género apocalíptico. La palabra apocalipsis es una palabra griega que lo que significa es revelación. Curiosamente, en las traducciones que se han hecho al español, lo único que se hizo fue hacer una transliteración, es decir, que el título del libro conservó precisamente lo que ahí se conoce como Apocalipsis. Y de hecho que así comienza el versículo 1. Esta es la revelación. En el griego lo que dice es: este es el Apocalipsis. Entonces, en el caso de las traducciones al español, estas lo que decidieron hacer es conservar el nombre a través de una transliteración utilizando el título de Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, en otras traducciones, en otros idiomas, el título de este libro se conoce como Revelación, como por ejemplo en el caso del idioma inglés. No lleva el título de Apocalipsis, sino de Revelación. Se tradujo la palabra a revelación, porque precisamente la palabra en griego, Apocalipsis, lo que significa es revelar, develar algo que estaba oculto, pero que ahora se dará a conocer. Y eso, hermanos, como ya le dije, describe y acentúa que el texto y el contenido de este libro tiene como esencia la utilización del género apocalíptico. Los géneros, hermanos, son utilizados específicamente para transmitir un mensaje de una manera específica. En el español nosotros no tenemos un equivalente al género apocalíptico. Tenemos otros géneros como el género de novela, el género de cuento, de fábula, de poesía, pero no tenemos un género como el que aquí se plantea, que es el género apocalíptico. Y por no tener ese género, es que muchas veces alrededor de este libro han existido muchas malas interpretaciones, porque lo que la gente ve en el libro de Apocalipsis es un libro misterioso. Hay personas que incluso llegan al punto de decir: yo ni leo el Apocalipsis porque me da mucho miedo, no le entiendo qué significan esas figuras, esos colores, esos sonidos, esos seres que aparecen ahí. Pero para nosotros nos resulta difícil relacionarnos con el contenido del libro porque no tenemos un género específico o similar que se parezca al género literario conocido como apocalíptica, que ya le dije, hermanos, tuvo su mayor auge en el período que nosotros conocemos como período intertestamentario. De hecho, hermanos, hay ciertas porciones en el Antiguo Testamento que están redactados con este género, con el género apocalíptico, como por ejemplo el libro del profeta Daniel. Tiene muchos textos con este género apocalíptico. El libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, tiene porciones utilizando el género apocalíptico. Pero esos son los libros que nosotros conocemos como parte del canon del Antiguo Testamento. Pero en realidad en el período intertestamentario hubo un surgimiento de esta literatura
Y fue así, hermanos, como llegaron diferentes apocalipsis durante ese periodo. Apocalipsis como por ejemplo el de los jubileos y los oráculos civilinos de los hermanos civilinos, o como por ejemplo el primer libro de Enoc, que se cree que es el primer apocalipsis de ese periodo intertestamentario en ser escrito, el segundo libro de Enoc. También se habla de la asunción de Isaías, la asunción de Moisés, libros que se redactaron en ese periodo que, como ya le dije, se conoce como periodo intertestamentario. Pero también ya en el Nuevo Testamento hubo una redacción de muchos apocalipsis, como el apocalipsis de Pedro, el apocalipsis de Pablo. Hay apocalipsis también, hermanos, que se adjudicaron a otros escritores del Nuevo Testamento, y entre ellos el apocalipsis de Juan. Normalmente este género, hermanos y hermanas, solamente aparece en el Nuevo Testamento con un libro así como lo encontramos acá. Y fue un proceso bastante difícil el que el libro de Apocalipsis llegara a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Así como el libro está ubicado en el último libro de la Biblia, también el libro de Apocalipsis tomó mucho tiempo en el que la iglesia llegara a reconocerlo como escritura sagrada. Eso fue, hermanos, un debate que tomó mucho tiempo. En realidad, básicamente, el que el Apocalipsis llegara a formar parte del canon bíblico tomó básicamente, hermanos, alrededor de 3 a 4 siglos. Habían iglesias que se sentían muy confortadas con el libro, pero habían otras iglesias que, por no entender o no estar familiarizados con el género apocalíptico, lo veían con sospecha. Al final, hermanos, por la providencia y la gracia de Dios, es que el Apocalipsis, conocido como de Juan, llegó a integrar parte del canon del Nuevo Testamento y obviamente del canon sagrado. Ahora, siendo que este libro claramente tiene esa tendencia de ser un género apocalíptico, es importante, hermanos, que nosotros establezcamos cuál es la tendencia de este libro que nosotros llamamos Apocalipsis. En el género apocalíptico hay dos tendencias alrededor de la redacción de estos libros: los apocalipsis proféticos y los apocalipsis no proféticos. En el caso de los apocalipsis no proféticos, tienen la característica de utilizar toda la estructura del género literario, es decir, el uso de imágenes, de símbolos, de colores, de números, de visiones, pero tiene la característica que simplemente genera en sus lectores un simple optimismo de cosas que van a suceder en el futuro. Pero en el caso del Apocalipsis de Juan, que es el que nos disponemos a estudiar a partir de este martes, como aquí mismo lo dice en el versículo 3, dice que es un mensaje profético. Es decir, que el Apocalipsis de Juan es un apocalipsis profético. Pero ¿qué característica tiene los apocalipsis con tendencia profética? La característica principal es que el escrito invita a los lectores, si bien a esperar cosas que van a suceder en el futuro, pero les invita para que desde su presente comiencen a vivir con fe en aquellas cosas que esperan por delante. Entonces, el Apocalipsis de Juan tiene la tendencia de ser un apocalipsis profético porque invita a sus lectores a tomar una postura
en relación a los eventos que han de acontecer en el futuro inmediato, en el futuro próximo, como aquí lo vamos a ver ya en la parte final. También, hermanos, es importante hacer notar que en todo el libro vamos a encontrar una estructura bastante estética que puede ser apreciada a través de los diferentes simbolismos que aparecen al interior del libro. Se ha dicho que el libro de Apocalipsis se escribió en símbolos para que las personas no lo pudieran entender, pero eso no es cierto. El Apocalipsis se redactó de tal manera que los lectores entendían perfectamente los símbolos, los colores, el simbolismo cromático, las imágenes, los sonidos, los gustos que van a aparecer acá. Entonces no es verdad que el libro de Apocalipsis sea un libro que solamente personas muy estudiadas o para un cristianismo muy selecto ellos podían comprender. Eso no es cierto. Como acá claramente lo dice en el versículo 1, él dice que esta revelación de Jesucristo se dio para mostrarla a sus siervos. Es decir, la intención de Dios es que se revele la enseñanza que se desprende de este libro. Como yo le acabo de decir hace algún momento, dentro de este libro del Apocalipsis aparece en algunas de sus partes una construcción de mucho simbolismo. Por ejemplo, hermanos, hay mucho simbolismo numérico, y uno de los números que más se van a repetir al interior de este libro son los septenarios, es decir, la repetición del número 7. Y usted sabe que el número 7 es un número de perfección. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas. La primera, de hecho, que va a aparecer ya en el versículo número 3. Van a aparecer también 7 mensajes a 7 iglesias. Van a aparecer 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 alabanzas al Cordero, 7 alabanzas al Padre. Se hace referencia a 7 seres celestiales. Hay también una referencia a 7 espíritus que están delante del trono. Se dice también que Cristo tiene 7 estrellas en sus manos. Aparecen 7 cuernos y 7 ojos en la descripción del Cordero. Entonces, hermanos, claramente el número 7 es un número que se va a repetir continuamente en el libro, y eso tiene una razón de ser, porque en el versículo 1 se dice que esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, lo que se dice en el versículo 1 no es que el Apocalipsis sea el Apocalipsis de Juan, como nosotros lo conocemos. De hecho, que en algunas versiones de la Biblia dice el Apocalipsis de Juan. Pero en el versículo 1 claramente se está diciendo que el Apocalipsis no es de Juan, la revelación no es de Juan, sino que la revelación es de Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Y siendo que es Dios, entonces de lo que se nos va a demostrar acá es que el contenido del libro va a tratar la manera de revelarnos el señorío de Cristo, comenzando en la iglesia, en el universo, en la lucha contra el mal y en la consumación de los tiempos, en el reino definitivo de Jesucristo. Por eso es que el Apocalipsis se conoce como Apocalipsis de Jesucristo realmente, no de Juan. Juan es el que recibió en todo caso la revelación de Jesucristo, y ahí claramente vamos a ver cómo se va dando ese proceso de revelación.
Entonces le decía, aparece, hermanos y hermanas, en repetidas ocasiones el septenario, es decir, el número 7. También aparecen, hermanos, números que son interesantes. El 7 dividido a la mitad, que daría paso al número 3, 3 y medio. También acá en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar el número 4 en repetidas ocasiones, el número 6 y el número 12, y multiplicado al doble el número 24. Esa utilización de numerología, que corresponde a lo que se conoce como gematría hebrea, tiene la intencionalidad de demostrar un mensaje específico, que obviamente, hermanos, el mismo libro de la Biblia, el mismo libro de Apocalipsis, nos va a ir revelando qué implicaciones tiene el 7, el 3 y medio, el 4, el 6, el 10, el 12 y el 24, que son parte de los números que aparecen acá. Porque la utilización de números dentro de la apocalíptica era bastante común. Como también, hermanos, el simbolismo cromático. Y cuando hablamos de simbolismo cromático, estamos hablando de la utilización de los colores, como por ejemplo el color negro, el amarillo, que realmente hay una discusión con el tema del amarillo, pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. El color blanco, el color escarlata, el color púrpura, todos esos colores que, como les repito, forman parte de ese simbolismo cromático del libro, también tiene una intencionalidad de transmitir un mensaje. Pero también, hermanos, como yo le decía anteriormente, el libro de Apocalipsis se puede apreciar de manera estética a partir de la utilización de los sentidos. Se aprecia estéticamente por las imágenes que aparecen, el uso de los colores, el uso de los números. Pero también aparece, hermanos, esa apreciación de la redacción del libro en el aspecto sensorial. En el libro de Apocalipsis, el escritor invita mucho a sus lectores a que hagan uso de sus sentidos, como por ejemplo el oído. Dice la Biblia que Juan escuchó truenos, escuchó trompetas, escuchó arpas, escuchó el coro angelical. Entonces se hace una invitación a la utilización del oído. También se hace una invitación a la utilización del olfato. ¿Cómo? Bueno, se describe el tema del azufre, del fuego y el azufre. Y los que han estado cerca, hermanos, de percibir el aroma del azufre, saben que es un aroma muy penetrante. Pero esa penetración del aroma tiene un sentido en el libro de Apocalipsis. Como también, hermanos, se utilizan los aromas del incienso, que dice la Biblia que suben, que son las oraciones de los justos que llegan a la misma presencia de Dios. Pero se utiliza nuevamente de manera figurada el tema del olfato. También en la Biblia, y específicamente en el libro de Apocalipsis, se hace una alusión al sentido del gusto. Por ejemplo, es Juan el que tiene que comer el rollo, y dice que aunque fue dulce a su paladar, en su vientre fue amargo. Entonces se hace una alusión al tema del gusto. También, hermanos, cuando el Señor Jesús se acerca a la iglesia de la Odisea, la práctica cristiana de la iglesia de la Odisea al Señor le provoca asco, le provocan deseos de vomitar. Pero curiosamente, a esa iglesia que le produce náuseas al Señor, es una iglesia a la que después el Señor va a tocar a la puerta
para cenar con ellos. Entonces vea la relación y el contraste en el tema de la utilización del sentido del gusto. Entonces todos estos elementos, hermanos, nos llevan específicamente a acercarnos de una manera general al género literario del Apocalipsis, que es la apocalíptica. Ahora, al hablar acerca de la fecha de composición de este libro, hay muchas personas que tradicionalmente lo ubican entre el año 90 y algunos van más allá hasta el año 150. La mayor parte de biblistas concuerdan tradicionalmente que el libro fue redactado específicamente en el año 95. Si eso fue así, estamos diciendo entonces, hermanos, que el libro se redactó bajo el imperio del emperador Domiciano. Domiciano no tuvo, hermanos, un tiempo de mucha persecución hacia la cristiandad. Es decir, no es que durante el tiempo de Domiciano hubiese existido una gran persecución. Sí, Domiciano promovió mucho el culto al emperador, es decir, el culto hacia sí mismo. Y el escritor del Apocalipsis se siente motivado e inspirado por Jesucristo para que ellos no vayan a ceder a la tentación de esa inclinación al culto al emperador, sino que se mantengan como testigos fieles de Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, el libro de Apocalipsis, siendo que probablemente se redactó, aunque no hay mucha seguridad, y tradicionalmente se ubica que este libro se redactó en el año 95, implicaría que la iglesia tuvo un periodo de relativa calma, pero con una gran amenaza de ceder al culto al emperador, por la ubicación en la que se encuentran las 7 iglesias, de las que vamos a ir viendo poco a poco. Esto, hermanos, nos lleva entonces a preguntarnos quién fue el escritor del libro de Apocalipsis. En el versículo número 1, en la parte final, solamente se nos dice que esta revelación o este Apocalipsis se le dio a conocer a su siervo Juan. Y de hecho, hermanos, que la mención de Juan va a aparecer 3 veces en Apocalipsis. En el capítulo 1, que es lo que estamos leyendo, en el capítulo 4, específicamente en el versículo 9, y en la parte final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Pero en todas estas menciones que se hace acerca de Juan, lo único que se dice es que es siervo, nada más. No se dice que sea apóstol, porque la tradición también ha enseñado que quien escribió el libro de Apocalipsis es Juan el apóstol. Sin embargo, hay mucha evidencia, y partiendo que si el libro se escribió en el año 95, que es la fecha tradicional, eso implicaría, hermanos, que Juan tenía ya décadas de haber muerto. Entonces, el recurso literario, que también es parte del género apocalíptico, es la utilización de la pseudonimia o de la pseudoepigrafía. Y la pseudoepigrafía es la utilización de un recurso en el que se le adjudica la autoría de una obra a una persona de renombre con la intención de validar el contenido de dicho libro. Los especialistas concuerdan que quien redactó el libro de Apocalipsis tuvo que haber sido un discípulo directo, en todo caso, probablemente del apóstol Juan. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis
utiliza algunos términos que se encuentran en la teología del Evangelio de Juan, como por ejemplo cuando se habla del verbo, cuando se habla acerca del cordero, que son parte de las expresiones propias del Evangelio de Juan. Entonces, probablemente quien haya escrito el libro de Apocalipsis tuvo que haber tenido algún tipo de relación de manera directa o indirecta con el que en algún momento fue el apóstol Juan. Pero hay una realidad, hermanos, y es que el libro de Apocalipsis, en su construcción textual, tiene grandes diferencias en el uso del idioma griego, a diferencia del Evangelio de Juan. Otra de las cosas que nos llevan a pensar que el escritor de este libro, Apocalipsis, bien pudo haber sido un discípulo del apóstol Juan, es que cuando se hace mención de los 12 apóstoles, no se identifica al escritor como uno de ellos. Eso es algo interesante. A lo sumo, lo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis es que el escritor dice que él es hermano y copartícipe de la tribulación que están viviendo las iglesias, nada más. Pero nosotros vemos que el escritor del Apocalipsis evita el utilizar, por ejemplo, el término apóstol. Ahí lo que nosotros encontramos nada más es que dice Juan, siervo de Jesucristo. Nada más, eso es todo lo que dice. Entonces, hermanos, vamos a ubicarnos entonces simplemente diciendo que el escritor del Apocalipsis es Juan, el Juan de Patmos, porque eso es lo que dice el libro. Serán las investigaciones, las ciencias bíblicas, las que tal vez algún día lleguen a demostrar una u otra posición. Hay una posición, ya lo dije, que sostiene, y es la posición tradicional, que cree que el escritor del Apocalipsis fue el apóstol. Pero note las distancias de tiempo. Lo menos que las personas lo ubican o lo datan es en el año 95 y lo más el año 150. Y póngale, hermano, que Juan, cuando fue discípulo de Jesús, Juan el apóstol, haya tenido que la expectativa de ese entonces era los 45, 50 años. Era el tope que un hombre más o menos podía llegar. Ya de 50 años, un hombre ya estaba entrando en la tercera edad, ya listo para morir. Las personas morían muy jóvenes en esta época, 45, 46 años. Así que si usted ya sobrepasa los 50, hermano, dese por servido. No, ¿verdad? No, para nada. Pero esa era la expectativa de vida en esta época. Entonces, por esta razón, no era posible que Juan, esa es una de las razones por las que también los biblistas llegan a pensar, es imposible, casi imposible. Pero no podemos asegurar nada. Al hablar acerca de los destinatarios del libro de Apocalipsis, pues claramente, hermanos, son las 7 iglesias. ¿Qué significa esto? Que Juan de Patmos tenía bajo su responsabilidad las 7 iglesias que se ubican en lo que nosotros conocemos como Asia Menor, lo que ahora sería Turquía. Él era el responsable de esas 7 congregaciones. Significa que la revelación que Dios le concedió a Juan de Patmos llevó a reproducir 7 cartas para cada una de estas iglesias. Es decir, que este texto de Apocalipsis, al menos el escritor tuvo que reproducirla al menos 7 veces para cada una de estas 7 iglesias que se ubicaban en el Asia Menor. Y como ya le dije, el propósito del libro es básicamente prevenir a la iglesia de no caer seducidos por el poder del culto imperial y también de no ceder a la fidelidad que las iglesias deben de tener a Jesucristo. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis
es un libro que quiere enfatizar el señorío de Cristo, número 1, en la iglesia, número 2, en el mundo, número 3, en el universo, y número 4, en el reino perfecto que Él va a establecer. Entonces, si nuestro énfasis al estudiar el libro de Apocalipsis se centra en la bestia, en el falso profeta, que son personajes que aparecen acá, perdemos de vista la intención del escritor. Y por eso, hermanos, aquí es donde se hace importante lo que aquí dice en el versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo. Note, hermanos, que ahí hay una formulación teológica. Dice que es revelación de Jesucristo. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Porque la máxima revelación de Dios es precisamente el Señor Jesús. Que hubo un día en que Él se encarnó, como dice también la Escritura, se rebajó a sí mismo tomando forma de hombre y humillándose a lo sumo. Pero esa acción de encarnación es la revelación que Dios le dio a la humanidad. Si alguien quería conocer al Padre, tenía que ver a Jesucristo. Entonces, a Juan de Patmos lo que le interesa es que la iglesia no pierda de vista que su vida gira en torno a la revelación que se tiene acerca de Jesús. Cuando Jesús, hermanos y hermanas, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos comenzaron a decir: bueno, mira, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. En fin, ellos comienzan a decir, la gente dice todo esto o alguno de los profetas. Pero el Señor tiene que hacerle la pregunta específica: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice algo. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero le dijo que él era dichoso por eso. Dios, hermanos y hermanas, al revelar esto, precisamente genera en nosotros una posición de bienaventuranza. Entonces, por eso es que el verso 1 dice: esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Cuando acá se hace mención de eso, de lo que sin demora tiene que suceder, ya Juan nos está anticipando que son hechos definitivos. Es una consumación de un tiempo específico en el que el bien se va a posicionar sobre el mal. Por eso dice: Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces vea la línea de revelación. El Padre nos envió a Jesucristo, la máxima revelación. Ahora Jesucristo, siendo revelado a nosotros, Él va a manifestar su conocimiento, nótese, a sus siervos. Y dice que esa revelación se confirma a través del envío de su ángel. La palabra ángel, que ahí que se traduce como ángel, en realidad lo que significa es mensajero. En la carta a los hebreos, hermanos, en el capítulo 2, versículo 2, se dice que el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, porque usted sabe que fueron ángeles los que Dios utilizó para revelar, por ejemplo, la ley a Moisés. Y eso hablaba de la validez, es decir, Dios estaba diciendo: yo utilizo a mis mensajeros para que te demuestren
mi voluntad. Es una utilización de ángeles. Entonces, cuando acá se dice en el versículo 1, y claramente se dice, Jesucristo envió a su ángel, envió a su mensajero, no porque el ángel fuera la fuente de revelación, sino porque, como lo vamos a ver en el libro, en algunas ocasiones los ángeles le van a ayudar a Juan a entender ciertas cosas que a él no le quedan tan claras. Pero quien va a revelar el conocimiento es Jesucristo. Por eso es que se dice en el versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo. Es decir, el Apocalipsis no es de Juan, es de Jesús, hermano. Y lo que va a demostrar el Señor no es el desastre que viene al mundo, no es exaltar la figura de la bestia, el anticristo, no. Lo que el texto quiere resaltar es: todas las cosas le han sido dadas al Cordero inmolado. Todas las cosas le han sido entregadas a Él. Y ahora el bien terminará triunfando sobre el mal. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para la iglesia que transita en este mundo, que muchas veces seducida a desviarse, el Señor tiene que enviar a su mensajero para decirle: colóquense en el centro, en la revelación de Jesucristo. Eso es lo que podríamos decir, hermanos. Por eso es que el libro de Génesis comenzó con los principios de la tierra y el cielo, y el libro de Apocalipsis termina con los cielos y la tierra nueva. Allá en el libro de Génesis se comienza con el gobierno del hombre. En el libro de Apocalipsis se termina con el gobierno del Cordero. Allá en Génesis encontramos la aparición del pecado y la consecuencia del pecado. En el libro de Apocalipsis encontramos la liberación del pecado y el triunfo de la salvación que Cristo da a sus escogidos. Entonces díganme, ¿qué miedo le vamos a tener nosotros los cristianos al libro de Apocalipsis? Al contrario, es un libro de esperanza que nos dice que los buenos triunfan sobre los malos, porque Cristo derrotó a Satanás, las huestes de maldad y todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y junto a Él van los siervos de Jesucristo. ¿Cuántos siervos hay acá, hermanos? Bueno, entonces este es un libro de esperanza y es un libro de victoria para la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dejarlo hasta acá porque el tiempo se ha terminado. Esta noche, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse, puede ponerse en pie, que ha entendido que la Biblia nos habla del triunfo del bien sobre el mal. Le invito para que se pueda poner en pie, y ahí en el lugar donde está vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. El libro de Apocalipsis trata de Jesucristo. Por eso es que comienza el versículo 1 diciendo: revelación de Jesucristo. Porque todo lo que el Señor va a revelar y que está a punto de consumarse es lo que Jesucristo quiso revelar a su iglesia. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza que nos habla del triunfo del Cordero que fue inmolado sobre toda fuerza opresiva del mal, y nos invita a participar de la victoria de este nuevo tiempo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra
Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas y que nos permita, Señor, entender que el mal nunca triunfará sobre el bien, sino que la victoria está dada por aquel que con justicia derrotó a todo principado y hueste de maldad. Ahora, Señor, nosotros sabemos que tú eres la máxima revelación para el mundo, y aún en medio de la adversidad por la que la iglesia tiene que transitar, tú, Señor, preservas a los tuyos y les invitas a ser fieles de esta revelación que tú das. Ayúdanos, Señor, a permanecer en fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.